tal, queridos amigos de Motivarte? Les saluda Isabel Criasola desde Caracas, Venezuela, en nuestro podcast Entrevista para compartir un tema muy importante, la nutrición y sus mitos y realidades. Para eso hemos invitado a una especialista. Ella es María Fernanda Avellaneda. Bienvenida, María Fernanda. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están escuchando y viendo. Y bueno, es un placer para mí estar acá. ¿Cómo no invitar a María Fernanda cuando tiene la formación que necesitamos para hablar de este tema? Ella es licenciada en nutrición y dietista, egresada de la Universidad Central de Venezuela, educadora en diabetes, diplomada en nutrición deportiva, además microbiótica intestinal también, y es ALSA nivel 1. Y esa formación nos permite hablar con propiedad de un tema tan importante en nuestros tiempos, cuando la información está así como de tan a la mano, que pareciera que con un solo clic todo lo resolvemos y nos olvidamos de que hay especialistas que nos deben hablar de este tema de hoy, la nutrición, sus mitos y realidades. Es fundamental porque siempre cuando vamos a iniciar un plan de alimentación, es importantísimo hacerlo con un especialista. Y llamo plan de alimentación porque la palabra dieta es realmente nuestra alimentación diaria. Entonces tenemos esa creencia que la palabra dieta es dejar de comer, es un régimen nutricional para pasar hambre, y no es así. Es nuestra alimentación diaria lo que se conoce como la palabra dieta. Y un plan nutricional es aquel en donde está individualizado para cada persona, porque cada persona es distinta, el organismo es diferente, no todas las personas tienen la misma patología, la misma composición corporal, no practican la misma actividad física. Entonces, por esos factores es que se tiene que individualizar esos planes nutricionales y hacerlo bajo la supervisión de un especialista para evitar complicaciones. Fernanda, me encantaría que nos compartas, para profundizar antes de hablar específicamente de esos mitos y realidades, ¿qué es la nutrición? Porque creo que si no manejamos el concepto, haremos una práctica inadecuada de lo que es realmente nutrición. La nutrición es una ciencia que se encarga del estudio de toda la relación entre la alimentación y la salud. Además de esto, cuando nos referimos a nutrición, hace hincapié a un proceso involuntario, porque es cuando nosotros ingerimos esos alimentos y se lleva a cabo todos esos procesos fisiológicos, todo el proceso de digestión, absorción y excreción de nutrientes. Por eso es algo involuntario. Y entonces, ahí es donde viene la diferencia de lo que es alimentación como tal, que es un proceso voluntario porque yo selecciono lo que voy a comer, cómo lo preparo, en qué momento del día voy a comerlo, que abarca la selección, compra, ingesta de alimentos, y es un proceso educable la alimentación. Por eso es tan fundamental la educación nutricional, porque a medida que vayamos educando a los pacientes, a nuestros seguidores, mejor va a ser el estado de salud, porque nos proporciona ingerir aquellos alimentos que nos proporcionen mejor nutrientes. ¿Cuándo acudir a un nutricionista? Que pareciera que es así solo en casos muy específicos, cuando tenemos un estado deplorable en nuestros sistemas digestivos. ¿Cuándo realmente acudir? Para ir al nutricionista no es solamente para perder peso corporal, hay muchos factores. Por ejemplo, si en el caso de una mujer quiere planificar su embarazo, cómo llevar esa alimentación previa desde el momento de la concepción, durante todo el proceso de la gestación, que es el embarazo, luego la lactancia materna, en nuestros chiquitos también en la casa, los más pequeños del hogar, para llevar una alimentación completa que favorezca su desarrollo y crecimiento. Si, por ejemplo, hay personas que no tienen alguna patología asociada o patología de base, pero simplemente quieren mejorar sus hábitos alimentarios, mejorar su composición corporal, que ya vamos a hablar un poco también de por qué no enfocarnos solo en el peso. Personas que sean recién diagnóstico de diabetes, hipertensión arterial, que sufran de colesterol elevado, hígado graso. Entonces, más allá de patologías también, y lo que siempre les recomiendo es para cuidar su salud a través de la nutrición. Eso es lo primordial.
precisamente es la prevención, nutrirnos, Es correcto. tener calidad de vida, pero tú lo complementas con algo importante, porque ahí creo que podemos especificar los mitos. Debe ir de la mano con el deporte, con ejercicio físico. ¿Cómo casamos la nutrición con esta área? Van de la mano, la nutrición y el entrenamiento va de la mano. Si por ejemplo una persona no está acostumbrada a hacer actividad física y quiere iniciar estos estilos de vida saludables para entrenar, eso también tiene que ser individualizado. Los ejercicios tienen que ser individualizados según las condiciones físicas y clínicas de las personas. Iniciar con una actividad física que a ustedes les guste, que eso es lo más importante. Siempre pongo el ejemplo de que a mí no me gusta trotar, pero me encanta hacer bailoterapia y es un ejercicio que disfruto, entreno, hago mis ejercicios cardiovascular, mejoro mi resistencia a través del baile, o por ejemplo otras actividades como combate, karate, taekwondo, que son ejercicios que además de esto favorezcan nuestra neuroplasticidad, creando nuevas neuronas a través del ejercicio con la coordinación, que no solamente entrenemos el cuerpo, sino también la mente y el espíritu, que es fundamental. Entonces siempre ir de la mano con el ejercicio y la nutrición. En Motivarte tenemos como lema: haz de tu vida un arte. Consideramos que esto que nos está diciendo nos da la clave para realmente mantener el equilibrio que todos necesitamos. Mente, cuerpo y corazón sano para avanzar, bueno, alcanzar nuestras metas y Es correcto. Nuestros propósitos. ¿Qué principios básicos nos pueden llevar realmente a una alimentación equilibrada para hablar de esas realidades? Ingerir los nutrientes necesarios y adecuados a cada persona nos va a favorecer en la prevención de múltiples enfermedades, tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, hay factores de riesgos que pueden ser modificables, que la misma palabra lo indica, que son aquellos que yo puedo modificar. ¿Y cómo lo hago? A través de la alimentación, del ejercicio. Entonces disminuyo esos riesgos a una patología en particular, por ejemplo, la hipertensión arterial. Si tengo ese componente genético de antecedentes familiares que tengan esta patología, porque eso sí es un factor que no es modificable, la genética. Entonces, yo lo puedo modificar o retrasar su aparición a través de la alimentación. Entonces, cuando estamos ingiriendo aquellos nutrientes esenciales en nuestra alimentación diaria, vamos a prevenir todas estas enfermedades a largo plazo. María Fernanda, tú que ayudas a crear hábitos saludables desde tu especialidad, muy importante para la sociedad, sin duda alguna, porque nos invita a tener eso, salud. ¿Qué es lo que has notado, este boom de las redes sociales? Las personas buscan su propia dieta, algo conversaba sobre esto. ¿Qué es lo más chiflado, si se quiere, que has encontrado en algún paciente, alguien que ha acudido a tu servicio? Por ejemplo, he escuchado muchos mitos nutricionales en cuanto al consumo de carbohidratos. Lo ven hacia el lado negativo y realmente es ver qué carbohidratos vamos a ingerir, aquellos que sean complejos. Y la misma palabra nos los indica, aquellos que son complejos a la digestión, porque nos aportan fibras, vitaminas, minerales y no solamente que es el carbohidrato y ya. Entonces siempre es ir de la mano con un especialista, porque fíjense, hasta incluso los pacientes diabéticos necesitan consumir su porción indicada de carbohidratos según sus requerimientos nutricionales. Entonces esos mitos pueden conllevar a ciertas descompensaciones en los pacientes, ¿ok? Complicaciones a largo plazo, porque son mitos que actualmente se pueden escuchar con mucha facilidad en abundancia, pero siempre es consultarle al especialista para evitar cualquier tipo de complicaciones. ¿Qué estrategias recomiendas cuando hay esos antojos por alimentos poco saludables? O sea, ¿qué debe realizar la persona que le pueda favorecer? Bueno, por ejemplo, las meriendas son fundamentales como para mantener esa ansiedad. Y las meriendas nos va a ayudar que entre una comida y otra podamos tener mayor control de las porciones. Si nos apetece
algún alimento en particular, bueno, tratar de comer las frutas, incorporar la fruta que tiene fibra, ¿ok? Además de eso, una proteína, como por ejemplo el yogur, combinándolo con la fruta, eso va a darnos mayor saciedad, los frutos secos. También le recomiendo a mis pacientes, por ejemplo, que nunca se asignen un día en específico para salirse de la rutina o del plan nutricional, porque eso crea ansiedad. Imagínense que yo me fijé que los días viernes es los días que voy a comerme algo que no está en mi plan nutricional o que no está dentro de mi rutina. Pero resulta que hoy martes es el cumpleaños o tengo una celebración o un compartir, entonces no voy a comer lo del compartir porque no es viernes, no. Simplemente me consumo mis porciones adecuadas. ¿Cómo lo puedo controlar? Con un platico pequeño vamos agregando ciertas cantidades de los pasapalos y una forma de controlar esas porciones que vamos a ingerir. Y entonces no tenemos esa ansiedad de que es viernes, de que va a llegar viernes y no he podido comer, no, sino que todo hacerlo en un balance y un equilibrio para mejores resultados. María Fernanda, esto que nos compartes me lleva a preguntarte entonces, ¿qué relación tiene la alimentación con la salud mental? Porque nos hablabas de la ansiedad que nos puede generar incluso nuestro plan de alimentación. ¿Cómo podemos responder a esto? Es muy importante también porque incluso voy a citar una frase que leí en Instagram que es muy importante, que dice: una alimentación saludable no es saludable si afecta a tu salud mental. Y es verdad. Tratar de llevar el control y el balance de una manera más equilibrada, siempre y cuando ingerimos alimentos que aumenten nuestras serotoninas, como los alimentos ricos en triptófano, que es un aminoácido precursor de la serotonina, y eso nos va a ayudar a sentirnos bien, con completo bienestar, a gusto. También tenemos que evitar, por ejemplo, el consumo de alimentos ultraprocesados o dulces, muchos dulces, porque a veces tienen un efecto dopaminérgico a nivel de la microbiota y el eje intestino-cerebro, que entonces es como un efecto de recompensa, pero es por el dulce que le dan la ansiedad en particular. En cambio, el ejercicio es el efecto de dopamina más saludable que hay, porque te genera esa liberación de dopamina, serotonina, de las endorfinas a través de la actividad física. Y siempre en conjunto, fíjense, la actividad física, la alimentación, eso también me genera beneficios tanto a nivel mental, emocional y físico. Maravilloso, queridos amigos, estamos escuchando a María Fernanda. Fíjense estos tips tan indispensables que pareciera que, bueno, no las sabemos todas a veces con nuestro control. Entonces, por lo que estoy comprendiéndote, María Fernanda, debemos nosotros ser quienes controlemos nuestra alimentación y no permitir que ella sea la que nos controle, porque vamos a estar en esa ansiedad de que qué puedo comer, qué no puedo comer, y sentirnos a veces con un sentimiento de culpa. Y esto nos puede llevar y nos conduce a otras realidades. Nutricionista seguramente te ha tocado atender, sobre todo en esa etapa de la adolescencia, por mantenernos esbeltos. ¿Qué nos dices en relación a esto? Es correcto, nunca sientan sentimiento de culpa al ingerir un alimento. Siempre es mantener el balance, por eso siempre mi lema es crear hábitos saludables, porque a medida que vas creando esos hábitos, es más fácil mantener en tu rutina y más fácil de sostener en el tiempo. Eso es lo que va a permitir que ese plan nutricional sea sostenible en el tiempo. Entonces, por ejemplo, no buscar dietas de modas que puedan afectar el autoestima, aquellas dietas en donde no compaginen con ustedes con su estado de ánimo, porque eso conlleva a sentimientos de tristeza, no disfrutan ese plan nutricional que están realizando, puede conllevar a otras patologías. Y entonces siempre que vayan de la mano con su especialista, los psicólogos también es muy importante en estos tipos de situaciones en donde con la alimentación se salga de la mano y sobre todo en el tema de la adolescencia, es fundamental siempre ir de la mano con un psicólogo para evitar cualquier tipo de patologías. Bueno, así es. Hemos escuchado a María Fernanda para que podamos mantener ese equilibrio, tener una vida saludable.
Y recuerden acudir a los especialistas, y por eso compártenos tus redes sociales para aquellos que nos escuchan sigan profundizando y ayudándose con todo esto que tú como especialista de la materia puedes brindarnos a todos. Seguro que sí, encantada. A través de mi Instagram y de mi TikTok como MFA Nutricionista. Ahí, por ejemplo, siempre les comparto rutinas de mis entrenamientos, cómo crear hábitos saludables, tips nutricionales que los pueden ayudar a llevar un estilo mucho más favorable para su salud. Bien, María Fernanda, gracias por hacer de tu vida un arte, ayudando a las personas a tener vida, a tener salud. Gracias a ustedes, gracias. Gracias, un gran abrazo. Seguimos creciendo juntos. Amén.